queridos hermanos, espero que estén todos disfrutando de este hermoso día, un día para abrigarse. No sé si estará lloviendo en Bogotá, pero nosotros aquí sí hemos tenido mucha llovizna. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y les pregunto, ¿tienes problemas con algún amigo? ¿Tienes problemas con tus familiares? ¿Tienes problemas con los que te rodean? La Biblia dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. Los amigos son de las posesiones más valiosas que tenemos, ¿verdad? Ellos nos proveen compañía, nos escuchan cuando tenemos problemas, nos alientan en nuestros sueños e ilusiones y nos sirven como una malla de seguridad cuando caemos. Los verdaderos amigos nos brindan su apoyo aun cuando no los merezcamos. De hecho, muchas veces un amigo ha resultado más fiel que un hermano o cualquier otro familiar, y eso nos sucede a todos. En momentos en los que por alguna razón estamos desalentados, una palabra de aliento de parte de un amigo puede cambiar radicalmente nuestro estado de ánimo. Así dice Proverbios, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Y el versículo en la parte 10 también aclara, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Amén. Jesús dio mucho valor a la amistad. Y esto lo dedico ya a todos los amigos, aunque no sea ni el día de la amistad ni cosas de esas, pero todo el tiempo hay que agradecer a los amigos sus detalles, su amor, su comprensión. En una ocasión, Jesús, conversando con sus discípulos, les dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y seguidamente les dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, entre amigos verdaderos existe confianza para compartir hasta las cosas más íntimas que tú de pronto a un hermano no le contarías. Por eso tu esposo se tiene que convertir en tu mejor amigo y tú en su mejor amiga. No hay duda de que tener un buen amigo es una bendición de Dios. Sin embargo, inevitablemente algunas de estas relaciones pasarán por periodos problemáticos. Si te encuentras en una de estas situaciones y se trata verdaderamente de una amistad que vale la pena conservar, debes buscar una solución. Y para ello sigue los siguientes pasos. Ora. En primer lugar, trae el problema delante del Señor en oración. Pídele discernimiento espiritual, sabiduría y humildad. Pide a Dios que bendiga a tu amigo. Segundo, enfrenta la situación. No ignores el problema esperando que la otra persona tome la iniciativa. Comparte con tu amigo tu sentir de que algo no está bien y que necesitas solucionarlo. En Mateo, Jesús dice, por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Aquí el Señor muestra la importancia de tomar la iniciativa en buscar la reconciliación. Define con claridad el problema. Juntos conversen acerca de cuándo y dónde la relación comenzó a afectarse y lo que pudo haber causado el problema. Esto no es solamente para los amigos, es para las parejas, es para las familias que siempre tienen conflictos y nunca encuentran la raíz del problema. Una buena comunicación es esencial para eliminar malentendidos y evitarlos en el futuro. Evita echar culpas, no es nada fácil, pero trata de no defenderte. Siempre tendemos a defendernos, no hay necesidad de defenderse. Sin lugar a duda existirá la tentación de discutir sobre quién hizo tal cosa, pero piensa que el objetivo fundamental no es probar quién tiene la razón, sino salvar la amistad. Y pide perdón. Generalmente nos resulta fácil pedir perdón, ¿verdad? Especialmente cuando creemos que no tenemos la culpa, pero es una buena oportunidad para practicar la humildad, sabiendo que esto agrada a nuestro Padre Celestial. No hagan nada por egoísmo o vanidad, dice la palabra. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Trata por todos los medios de poner en práctica estos principios. No seas tardo en perdonar. Es muy importante
que si es necesario estés dispuesto a perdonar, pues Dios espera que nosotros podamos perdonar así como Él nos perdona, ¿verdad? Más bien, seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Esto lo enseña Efesios. Comienza a trabajar en restaurar una relación y pregúntate, ¿qué puedo hacer para restablecer nuestra mutua confianza? Una vez obtengas la respuesta, todo lo posible por cumplir con lo que se requiere se va a dar. Si quieres tener la bendición de un amigo, debemos estar dispuestos a pagar el alto precio de enmendar la relación cuando sea necesario. Ignorar el problema puede parecer más fácil, pero a la larga perderíamos un valioso tesoro, una familia, un esposo, una amiga, un amigo, alguien que nos sirve, un vecino, alguien especial. No perdamos las amistades porque las amistades son valiosas. Yo recuerdo que siempre se dice que los hermanos los escogimos porque Dios nos los puso, no los escogimos. A los amigos sí los escogemos. Entonces que tenemos que amar y respetar a los amigos. Vamos a orar. Padre Santo, yo sé que tu voluntad, que hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos. Siempre ha sido así. Te ruego que nos ayudes a hacer la parte que nos toca a nosotros para mantener las buenas relaciones con los amigos y que sea de tu agrado en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo esposo, Pastor John Jairo. Nuestro amadísimo esposo. Amén, amén. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Buenas tardes, buenas noches. Espero que todos en este día se encuentren bien. Y saludo de esa manera porque algunas personas se conectan más tarde, aprecian y escuchan el video en momento de reposo. En fin, lo importante es que podamos todos disfrutar de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, que eso es lo esencial. Y por eso le doy gracias a Dios porque hemos podido continuar con toda la labor. Son los retos complicados, son difíciles, pero bueno, en fin, nosotros tenemos la confianza puesta en Cristo Jesús, en sus promesas. Y si usted, mi querido hermano, mi querido amigo, realmente es creyente, creyente no es decirse que cree en Jesús, creyente no es sentirse cristiano o hijo de Dios, creyente es saber lo que Dios hizo, conocer el amor de Dios, disfrutar ese amor de Dios y aprender lo que Él nos enseña para vivir de esa manera, de acuerdo a su palabra. No es una religión y no me canso de insistir en esto. El cristianismo, Jesús no vino a establecer una religión nueva, no vino a enseñar un método religioso para que la gente estuviera bien, no vino a enseñar leyes y normas que tenemos que cumplir para ver si Dios se agrada de nosotros. No, Jesús vino a decirnos lo que ellos hicieron, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo el mismo, por cada persona. Y yo espero que usted lo entienda, hermano, y yo espero que usted en sus oraciones hable libremente con Dios, porque Él ya dio el acceso, Jesús ya dio el acceso para entrar a su presencia, y eso nos debe dar descanso y poder confiar y cada vez más aprender a depender de Él. Por eso hoy el mensaje que les traigo, le he puesto este título y es: la palabra de Dios produce seguridad. Seguridad. La práctica, el ejercicio, no solo escuchar, sino hacer como Dios nos dice, produce cada vez más en la medida que usted realmente se dispone, como decía Cielo, por ejemplo, perdonar, aunque usted no tenga la culpa, pero usted busca esa reconciliación con las personas lo más posible. Usted va entendiendo, en la medida que lo hace, va entendiendo cómo es que funciona la palabra de Dios. De resto, no va a servir, hermano. ¿Amén? Bueno, muy bien, gracias por disponer este tiempo. Le pido que por favor, aparte de usted otra cosa, cualquier actividad, concéntrese en la palabra de Dios. No cumpla el requisito. Amén. Porque si algo es mi labor, es orar pidiéndole al Señor guía, dirección, instrucción, para poder hablar de su palabra. ¿Qué quiere el Señor que le hable a la gente?
y bueno, yo espero que realmente usted aprecie que el Señor le está hablando, no yo, el Señor, porque yo realmente no considero que esta sabiduría venga de mi cabeza, sino de la sabiduría de Dios que empieza a infundirla en uno. Entonces la palabra de Dios produce seguridad. Y para las personas que escuchan nuestros mensajes, creo que no es desconocido mi punto de vista sobre la actualidad y cómo es eso, esa situación, el indicador de la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No estoy hablando necesariamente de los terremotos, de las guerras, sino de cosas un poco más profundas, más trascendentales. Y para el Señor, creo profundamente que el Señor siempre, como Él conoce los corazones de las personas, Él sabe lo que las personas, con anticipación, quiénes son las personas, cómo van a pensar, qué van a creer. Entonces anticipadamente nos habla de inmoralidad, de perversión, de inseguridad, y eso es producto de las personas, no de la atmósfera, no de la demás creación. Y por supuesto que eso implica una gran cantidad de acontecimientos. Es decir, estoy hablando de la venida del Señor. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor por segunda vez, y le hablo a los que creen en la segunda venida, porque hay gente que cree que ya no va a venir otra vez, va a ser un momento de demasiado impacto y trascendencia en la vida que nosotros conocemos, sobre todo para los que estamos aprendiendo a vivir por la fe en la palabra de Dios. Porque ese día, el de la venida del Señor, que nadie sabe cuándo es, y que ahora hasta la inteligencia artificial se atreve a pronosticar la venida del Señor. Ese día, ese momento va a ser de impacto para toda la humanidad, sin excluir a nadie. Sabemos lo que la Biblia dice y entendemos que los hechos actuales de la humanidad son clara evidencia del caos reinante, del sistema de vida perverso y cada vez más tendiente a la satisfacción personal, al estímulo de las emociones, que a una reverencia al Dios creador de todas las cosas. Y eso es lo triste, porque Dios está cada vez más lejos del panorama de las personas. Amén. Y por eso este tipo de mensajes como el de hoy aplican a los que están en ese deseo inequívoco de vivir diferente y conforme a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Porque solo en la aplicación por fe de la verdad de Dios es que cualquier persona puede verificar si lo que Dios dice es verdad o no. Si realmente lo que Dios dice produce la plenitud de la que hablaron sus discípulos por la vivencia de esa enseñanza, no porque Dios lo dijo solamente. ¿Saben? Como por ejemplo los primeros testigos que fueron los discípulos de Jesucristo, que fueron testigos del amor y la misericordia de Dios, como también de la efectividad de la vivencia del Espíritu Santo. Yo no sé si usted es un buen lector de la Biblia, pero hay por ejemplo un pasaje donde el Señor, después de un tiempo que ya los discípulos estaban caminando con Él, los envió de dos en dos y les dijo: no lleven nada, no lleven dinero, no lleven ropa, no lleven nada, y donde los reciban entren y allí van a tener suficiente, y si no los reciben sacúdanse y sigan. Amén. Y al tiempo les preguntó: ¿y qué les faltó cuando los envié? Y ellos dijeron: no nos faltó nada. Amén. Entonces ellos probaron la efectividad de la palabra de Dios. Cuando Jesús les dijo que hicieran, ellos hicieron, y entonces se dieron cuenta de que sí tenía razón, de que sí pasaba como Él decía. Así que el mensaje de hoy, que trata sobre la seguridad que produce la palabra de Dios, solo tiene como finalidad motivarlo a usted a que se apegue cada vez más de Dios. Y ese apego no es decir Dios, 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 no es ir a cultos, no es necesariamente involucrarse en ayunos interminables, en memorizar la palabra de Dios y cosas de esas, aunque estas cosas son buenas hacerlas. Pero eso no es la finalidad. La finalidad es que si conocemos lo que dice Dios y hacemos como Él dice, y vamos aferrándonos más a Él y vamos aprendiendo a tener una relación con Dios. Amén. No es si Dios me contesta todo lo que yo quiero y como yo quiero, entonces tengo una buena relación con Dios. No, porque Dios sabe mejor. Dios sabe lo que nos sirve, sabe lo que nos conviene, y casi siempre nos va a llevar a formarnos un carácter, a destruir en nosotros todas aquellas cosas de las que dependemos en el mundo. Nos derriba esas barreras, esas columnas
Él las derriba para que aprendamos a confiar en Él. Amén. Y eso es absolutamente posible, hermano. Y que usted puede encontrar por fe, por la fe, por creerle a Él, la seguridad que nadie ni nada en este mundo le puede otorgar. El mundo está sufriendo muchos cambios tanto en la naturaleza y sus fenómenos como en las personas. Luego de la pandemia de la cual fuimos todos en el mundo objeto y donde muchos se encontraron en la oración, en la súplica, en la Biblia, en las predicaciones de los diferentes pastores, en las diversas enseñanzas de las diversas creencias, algo de paz y algo de esperanza, algo de consuelo. Pero luego de salir del encierro, que no fue muy largo, pareció que ya no había necesidad de eso, que ya esa parte, listo, pasemos la página, ya Dios quedó de lado y no sigue habiendo necesidad. Y creo que el Señor, aunque no fue el causante de eso, permitió que eso sucediera para que la gente entienda, se dé cuenta en qué posición, en qué clase de fe está creyendo, tiene. Amén. Ahora la gente está viviendo sin dirección, sujeta a sus instintos, a sus pasiones. Nadie puede negar eso. Está sujeta a la manipulación del más fuerte en sus discursos que incitan a la violencia o que incitan al desorden, a creer contrario a lo que Dios cree, y la gente va por ahí. Y eso demuestra que la gente necesita un líder. Lo que no han entendido es que necesitan de Dios, que es el líder máximo. Y algo similar estaba ocurriendo con el pueblo de Israel cuando comenzaron a marchar a la promesa. Y usted, que es buen lector, recuerda que luego de salir de la esclavitud de Egipto, esta gente llevaba más o menos un poquito más de 400 años bajo esa influencia cultural de los egipcios, y aun cuando todavía recordaban las promesas de Dios a sus antepasados, ellos aprendieron algo de esa cultura egipcia, como lo era, por ejemplo, adorar imágenes que ellos le otorgaban a esas imágenes creadas por ellos atributos especiales. Entonces los israelitas aprendieron algo de eso. Como era gente poderosa en el mundo, no necesariamente estaban bien. Ahora, Dios había escogido a su pueblo, lo había formado, la promesa de Abraham, que sobre su descendencia él iba a ser un pueblo grande, gigante, etcétera, poderoso, y Dios lo formó, y bueno, en fin, los israelitas conocen su historia, y salen de esta prueba de más de 400 años, y se encuentran con la realidad de que tienen que depender de Dios, pero se quejan. Y ellos aprenden a adorar imágenes, se crean su propia imagen. Así que Dios, fiel a su palabra, de llevarlos a esa tierra prometida, no iba a permitir que ellos se fueran por el lado de sus emociones. Es decir, usted puede escoger lo que quiera, hermano, pero Dios va a cumplir su palabra, amén. Sino que les va a revelar lo que era Él mismo, la manera de que ellos pudieran relacionarse con Él y la manera de relacionarse con los demás. Y eso sucede cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para entregarle los 10 mandamientos. Porque era un pueblo que estaba desordenado, desenfrenado. Amén. Entonces, como son el objeto especial del amor de Dios, pues Dios les llamó y les dijo, así es como vamos a vivir. Y si usted recuerda, lo que los judíos vieron en ese monte fue aterrador para ellos, inclusive para el mismo Moisés. Amén. Veían fuego por un lado, tormentas por el otro, truenos, relámpagos, y esto los asustó. En fin, no fue nada agradable, y al contrario, ellos entraron en un profundo temor. Ahora bien, con ese contexto, por favor vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29, y les voy a leer un poquito sobre eso y la actualidad. Amén. Hebreos 12, versículos 18 al 29. Y dice así: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí es describir el monte Sinaí en ese tiempo. Amén, versículo 19. Ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras, que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. ¡Wow! Tremenda la sentencia.
Versículo 21. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ahora el autor de Hebreos pasa de el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión. Ya es otro monte, no es el monte Sinaí. A la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Entonces fíjense cómo cambia el panorama. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, monte Sinaí, su voz conmovió la tierra, pero ahora, monte Sión ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Gracias, Señor. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, es el que va a permanecer, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y que Dios nos dé mucha más sabiduría sobre lo que acabamos de leer de su escritura, de su palabra. Ahora póngale cuidado, aquí hay mucho contenido, pero obviamente pues no lo vamos a tocar todo hoy, sino algo que quiero resaltar. Es cómo usted puede obtener seguridad en esto que acabamos de leer. Amén. Esta es una breve descripción de lo que vivieron tanto Moisés como el pueblo de Israel en aquella ocasión. Por eso, cuando hay algo que, si usted nota, ha cambiado en cuanto a la forma en cómo relacionarse con Dios. En aquel tiempo era ley, en aquel tiempo era terrible. Dios provocaba la aparición de Dios, la presencia de Dios cuando llegaba, era aterradora para todos ellos. ¿Por qué era aterradora? Por su santidad. El pecado en las personas hace que las personas se acobarden, entonces veían o sentían esa santidad y no la podían resistir. Esa relación se daba a través del cumplimiento de la ley, y eso producía terror, porque las consecuencias que conllevaba, hasta el mismo Moisés se aterró. Pero usted nota que a partir del versículo 22, por favor, lea la escritura, no le tenga miedo a leerla, aunque no lo entienda muy bien, léala, porque ahí va a encontrar, yo sé que Dios le va a dar sabiduría, amén. Ahí estamos leyendo en Hebreos capítulos 12, versículos 18 al 29. Entonces, a partir del versículo 22, el panorama comienza a cambiar. Ahora, todo lo que antes aterrorizaba se ha convertido en algo maravilloso. Toda esa oscuridad, todo ese temblor, todo ese ruido espantoso, toda esa luz, todos esos truenos, todo eso producía terror. En ese otro monte, en el monte Sinaí, había algo terrible, era la presencia de Dios, que Dios es maravilloso, pero como les digo, la santidad de Dios hace que el pecador tenga miedo. Pero entonces aquí cambia, ya hay otro monte, y este es el monte que es diferente, un monte que trae luz, un monte que brilla, un monte que atrae. Este es el monte que trae todo lo diferente. ¿Cuál es ese monte? La ciudad del Dios vivo, en compañía de muchos millones, millares de ángeles, de los primogénitos inscritos en el libro de la vida, a Dios mismo, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, quien lo ha hecho posible para todo aquel que cree por medio del nuevo pacto. Entonces hablamos de un nuevo pacto, ya no es el pacto por medio de lo que Dios estableció con los israelitas, sino que aquí hay un nuevo pacto que se da por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, aquí hay cosas que parecen fuertes, pero que debe temer aquel que no le cree a Dios. Ahora, la frase esa de Dios, el juez de todos,
no debería ser de temor para aquellos que han recibido por fe el Espíritu Santo. La promesa del sello de Dios es el Espíritu Santo. La unción de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se recibe? Quien ha creído en la obra redentora de Jesucristo en la cruz, que ha sido exclusivo el sacrificio por cada persona, si yo entiendo lo que Él hizo en la cruz por mí, yo entiendo el amor que Dios descargó ahí por mí y que Él pagó por mí, y si yo abrazo haciendo esta promesa mía, esta verdad mía, amén, de que Él nos ha hecho hijos suyos, lo cual significa que ya pasamos entonces por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el que no ha creído está condenado, está muerto espiritualmente, es decir, separado de Dios. Pero el que ha creído pasa de ¿qué? Muerte a vida, o sea que el juicio se estableció allí. Pues Jesucristo pagó. Amén. El juicio se estableció, o sea, yo el culpable. ¿Quién fue el culpable? Jesús. Él se ofreció como el Cordero perfecto. Él carga con el pecado de todos, Él paga por el pecado de todos. La sentencia de muerte se dio sobre Él, por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios Padre no puede comulgar con el pecado. Pero el plan de Dios es que en la resurrección, por causa del Espíritu, Jesús, el Cristo, se convierte en el victorioso, el que ha vencido a aquel que tenía el poder sobre la humanidad, poder sobre el pecado, que hacía que la gente fuera condenada, sentenciada y muerta por el pecado. Amén. Entonces Jesús obtuvo la victoria sobre él. Y además lo hizo por amor a cada uno, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Y si usted está en el mundo, usted es amado por Dios. Amén. Ahora, pero además de eso, mire hermano, no solamente ya el juicio fue realizado, ya que Cristo pagó por él, y aquel que crea entra en esa cobertura, es decir, está protegido porque le creo, y solo por fe, no es porque usted haga cosas maravillosas. Yo creo en lo que Él hizo por mí, lo abrazo, lo cojo, el Señor me da su bendición, me protege, me perdona, ya soy perdonado, amén. Pero además dice la Escritura que los hizo perfectos. Mire usted, vaya al capítulo 10 de Hebreos capítulo 10, el versículo 14, un versículo que me gusta muchísimo. Entonces, esto es una cuestión que usted no lo puede ver en su cuerpo, sino que lo tiene que recibir por fe, porque es Dios quien lo dice. Y si Dios lo dice, Él tiene el poder para hacerlo. Y si Dios lo dice, Él es el creador, el dueño de todo. Si Dios lo dice, así es. Amén. Entonces dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuál ofrenda? Lea el contexto y se da cuenta que es la ofrenda de Jesucristo. Jesús el que murió en la cruz. Con esa sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los santificados. A los santificados. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que pudiéramos nosotros comprender y estudiar para poder comprender mejor. Pero por esta razón, por lo que Él dice, no por lo que yo hago, no por lo que yo puedo, no por lo que yo soy, por lo que Él dice, entonces yo soy perfeccionado y soy santificado. Amén. Ahora yo debo caminar en esa santidad. Por esa razón no hay que temer. Deben temer los que no están dentro de ese acto de amor y misericordia de Dios. Los que no otorgan a Dios el poder de santificar a los imperfectos y que creen que ellos tienen que obrar para lograr esa santidad, deben temer. Amén. Así que el juez de todos ya determinó en la cruz quiénes serían exonerados y quiénes no de ese proceso de sentencia en el trono de Dios cuando sea el momento. Amén. Es decir, vuelvo y lo repito. Dios estableció el juicio. ¿Cuál es el juicio? A través de Jesucristo, los que crean en Él serán salvos. Los que no, van a ir al trono, van a recibir la sentencia. Amén. Ahora, por otro lado, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, dice la escritura que leímos. ¿Quién era Abel? Hermano de Caín. Caín mató a Abel. Ellos dos presentaron ofrenda. Recuerde, uno presentó vegetales. Abel
ofreció sacrificio de un cordero de sangre. Ahora la gente dirá, pero es que eso es injusto, pero además ¿cómo supieron? ¿Por qué Caín no sabía? Porque seguramente no sabía que había que sacrificar un cordero. Hermano, mire, en el estudio de la Biblia uno entiende y se da cuenta. Usted recuerde que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer y les dijo, el que coma de aquel fruto de ese árbol morirá. Pero cuando ellos desobedecieron y comieron, ¿y cuál fue el fruto? Le creyeron a Satanás. Entonces ellos pecaron. ¿Qué encontraban? Según la sentencia, muerte. Ahí no dice qué clase de muerte, pero es una muerte general, muerte física, muerte espiritual. El hombre fue creado para ser eterno, pero no pasó así por causa del pecado que entró en la vida de ellos. Sin embargo, Dios, que creó al hombre como lo último que creó, su maravillosa creación, pues no lo dejó a merced de la sentencia, sino que Él tuvo misericordia. Y usted ve que ellos estaban desnudos, pero luego se escondieron porque el pecado produce eso. Y hubo unas pieles que Dios sacó para cubrirlos a ellos. ¿Cuáles pieles fueron esas? Del cordero que pagó con sangre por el pecado de ellos. Ese cordero del cual fue sacada las pieles, ese cordero derramó sangre para que ellos fueran redimidos del pecado. Amén. Redimidos del pecado. Ahora, ¿de cuál pecado? El que los apartaba de Dios. Pero sin embargo, su vida empezó a tener límite. Amén. Entonces, eso lo entendieron ellos. Y esto Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, porque si no, ¿por qué ofrecían sacrificio? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ofreció vegetales, el otro ofreció un cordero. Caín se presentó con su ofrenda como si no hubiera cometido pecado. No necesitaba de sangre que se derramara a su favor. Su trabajo era suficiente, el producto de sus manos era suficiente. Pero Abel reconoce que es pecador, que necesita esa redención y por eso usa la intermediación del cordero. Amén. Ahora, eso es tipo de Jesús. Jesús es el cordero perfecto, intermediador entre Dios y los hombres. Es quien pagó por el pecado de los hombres, a quien se le imputaron todos los pecados de la humanidad entera, los suyos, los míos, los de todos. Pero no todos entienden, no todos lo creen, no todos lo reciben, no todos lo acogen como suyo. Eso lo hizo por mí y no todos entienden que es puro amor de Dios. Y por eso entonces Dios declaró justo a Abel, no por ser un buen hombre, y Caín no fue maldecido por ser un hombre malo. Pero ambos que recibieron, conforme a lo que confiaban. En lo que confiaron, eso fue lo que recibieron. Entonces, uno recibió la justicia de Dios, el otro simplemente su propia justicia, que no era perfecta. Uno confió en sus obras, lo cual se basa en cumplir las normas, las leyes, y el otro confió en la gracia de Dios, en la mediación del Cordero como sacrificio para ser exonerado de la culpa y del castigo. Entonces, mientras que la sangre de Abel derramada por Caín clama venganza, la de Jesús clama por misericordia. Por eso el versículo 24 dice que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Y si usted nota, la palabra habla está en presente continuo, es decir, sigue siendo hoy hablando misericordia. Amén. Habla justicia. No habló, no hablará, sino habla justicia. Es la entrada que le da al siguiente versículo y que le da sentido a la primera frase que dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. Amén. Entonces, la sangre de Jesús, habla cosas mejores para los creyentes, esperando a los que han de creer por el testimonio de aquellos que se atreven a hablar de esa misericordia. Esperando a aquellos que se han de atrever a vencer su incredulidad para creer en lo que Dios ha establecido, porque Dios puede hacerlo. Usted no dice pues que Dios es todopoderoso, pues Él lo puede hacer.
creer que Él los ha justificado, que Él los ha hecho sus hijos, creer que se ha obtenido el favor de Dios. Entonces Él habla. Los que no aceptan esto por fe, entonces ¿qué hacen? Se apoyan en lo que ellos pueden hacer para agradar a Dios. No entienden que Él ya lo hizo todo para que usted pudiera entrar en su favor. Pero es por fe. Fe no es una emoción, fe no es un sentimiento. Amén. Fe no es una tradición. La fe la tenemos todos, pero usted tiene el derecho que le otorgó Dios de creer lo que quiera creer. Ahora Dios dice en su palabra, yo te digo, escoge la vida, escoge la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Amén. Para ellos no es suficiente el amor de Dios. Creen que deben cumplir con requisitos autoimpuestos o que se los imponen o con cosas antiguas para merecer la misericordia de Dios, cosas tradicionales, etcétera, etcétera. Amén. Creen que ellos creen que deben abstenerse de muchas cosas para ser vistos como aprobados por Dios. No han entendido que la santidad es otorgada y no ganada, que la santidad se mantiene cuando se hace partícipe en la vida de la persona la palabra de Dios, cuando por amor a su acto de amor, a su acto de misericordia, usted hace caso a sus enseñanzas porque entiende que el que le dio la vida por uno, solo quiere lo mejor para la vida. Es decir, usted entiende que aquel que fue capaz de morir por usted en la cruz, que es Él mismo, Dios mismo que se hizo hombre, lea capítulo 1 de Juan. Y el que resucitó quiere darle esa vida, pagó por usted, lo quiere eximir de la culpa y solo quieren lo mejor para usted. Usted entiende eso, usted reacciona a su palabra por amor. Ahora bien, escuche esto, el pecado, que todos pecamos, amén, pero si usted se concentra en que usted es pecador, pues usted lo que está basando su vida es en lo que usted es capaz de hacer. Ahora, si usted se concentra en la lectura que acabamos de hacer, de que Él hizo perfecto a los santificados, si usted cree que fue santificado por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él es capaz de hacer en usted, si usted cree que usted ya es hijo de Dios, si usted cree que usted es victorioso en Cristo, no por sus propias obras, entonces su mente va a orar de una manera diferente, porque usted se enfoca en lo que Dios le dice. Amén. Y el pecado cada vez más va a tener menos poder sobre usted. Y eso va a ser una lucha de toda la vida. Pero depende cómo usted se enfoque en la vida, hermano. Entonces, si usted se enfoca en el pecado, mire, el pecado tiene como objeto separar a la persona de cualquier perspectiva de Dios. El pecado no quiere que la persona acuda a Dios, sino a la persona misma y su nula capacidad de absolución. Y esa es la razón por la cual la gente anda buscando quien los absuelva de culpa. Amén. El pecado produce vergüenza, el pecado produce temor, el pecado produce angustia, el pecado produce orgullo, no reconocer que se es pecador. El pecado produce vanidad, una apariencia. Amén. En fin, el pecado produce una cantidad de cosas porque ataca las emociones de las personas. Las emociones controlan el pensamiento controla la voluntad y entonces usted resulta alejándose cada vez más de Dios. Y resulta enfocándose cada vez más en usted y resulta que usted busca entonces por sus propios medios cómo poder estar a paz. Y resulta que la única forma de estar en paz con Dios es a través de Jesucristo. Y el pecado de los demás trae consecuencias sobre todos. Un ejemplo claro son nuestros gobernantes, por ejemplo. Todos pagamos por la corrupción de ellos. Yo pago por mis pecados, pero también las consecuencias de los actos de ellos que nos gobiernan, nosotros las sufrimos. La corrupción de ellos nosotros la sufrimos. Por eso hay cada vez más una vida más cara. Cada vez más ellos derrochan más, cada vez más ellos no les importa la vida de los otros, cada vez más manipulan a la gente, cada vez más la gente más pobre, cada vez la gente más oprimida, cada vez más la gente más rebelde, cada vez más la gente más dispuesta a hacer lo que les dicen ellos.
cada vez más pagamos nosotros por la violencia generada por ellos, por el desenfreno hacia lo ilegal, hacia la injusticia, hacia el pecado, etcétera, etcétera. Ahora, yo no estoy hablando aquí de política, estoy hablando es de una realidad de observar la conducta de los hombres que están alejados de Dios. Y no me interesa si los hombres mencionan a Dios, los brujos mencionan a Dios, en fin, amén. Eso no quiere decir que están con Dios o que conocen de Dios. Y por eso cuando Dios dice algo que ha hecho por usted, créalo, hermano. Créalo, porque eso le va a dar seguridad. Usted déle crédito a Dios. Por eso el versículo 25 dice, tengan cuidado. Y mira la advertencia. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, Jesús, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo los que creemos, pero Dios ha dejado su palabra y Él sigue hablando. Dios dice que creas en lo que Él hizo en la cruz. Ahí hay promesa de perdón, de vida nueva, de vida al cuidado permanente de Él de manera especial, de vida eterna, donde no habrá corrupción de ninguna clase, no habrá tristeza, ni dolor, ni escasez, ni angustia, ni temor, ni nada por el estilo. Yo no le estoy diciendo que en este mundo usted va a vivir espectacularmente sin que nada lo toque, va a tener abundancia en todas las cosas. Yo no estoy hablando de eso. Porque, hermano, Dios tiene trato con cada persona y Dios conoce el carácter de cada persona, Dios conoce los pensamientos de cada persona, y cuando usted se acerca a Dios, Dios sabe qué es lo que tiene que derribar en usted, en su interior, para que aprenda a depender de Él. Amén. Entonces usted va a ser pasado por fuego, dice la Escritura. Su fe va a ser pasada por fuego, como pasó Daniel, por ejemplo, por fuego, por el foso de los leones, por el horno de fuego. Y Daniel fue convencido de que Dios tenía su vida en sus manos, amén, y que fuera lo que pasara, cualquier cosa, finalmente él iba a terminar en las manos de Dios, amén. Él simplemente enfrentó la situación con la fe de que Dios tenía su vida en sus manos. Lo que Dios hiciera con su vida era bueno para él. Porque si usted no cree, hermano, hay algo que va a pasar más adelante. Y si usted es creyente, pero no cree todo lo que Dios dice, puede ver cómo el temor, cómo la angustia, el dolor, la desesperanza, la incertidumbre lo va envolviendo. Amén. Cuando no cree a Dios, Satanás se va a aprovechar haciendo y provocando situaciones para que usted se fije en ellas y no en lo que Dios le ha dicho. Y cuando usted se fija en esas situaciones, entonces él ataca sus emociones. Y como sus emociones usted no las ha aprendido a sujetar a la palabra de Dios, entonces ellas van produciendo cualquier cantidad de pensamientos. Y como van produciendo cualquier cantidad de pensamientos, entonces vienen más emociones, que son ansiedad, que son angustia, que son desespero. Amén. Y entonces usted va resultando hacer lo que no debe hacer. Se va a enfermar, va a correr de pánico, se va a meter en problemas, en fin, piénselo. Y al final, lo único que la gente va a poder ver será que, como dice la escritura que leímos en Hebreos, lo inconmovible, lo que es por siempre. Y eso no son las obras de los hombres, todo eso va a caer. Pudimos ver cómo cayó de fácil esos 2 edificios en Nueva York por causa del pecado. Amén. Cayeron facilito. En menos de 5 minutos ya estaban en el piso. Unas obras que demoraron años en construirse. Esas obras de los hombres todas van a caer. Son las fundamentadas, las inconmovibles. Son las que están fundamentadas en su verdad, que es la que permanece para siempre. Es lo que Él ha dicho que es y que será. Por eso, hermano, los 2 últimos versos, el 28 y el 29, recuerde, estamos hablando en Hebreos, definen lo que quedará y por voluntad de quien así lo quiere, que es Dios. La palabra de Dios produce seguridad, aun cuando todo parezca derrumbarse a nuestro lado. Y va a pasar, y está pasando. En ella usted puede encontrar paz, seguridad, esperanza, plenitud.
Y no digo, hermano, que como no me atrevo a decir lo que ya yo lo logré, yo hablo como Pablo más bien, con modestia lo digo. Llevo bastantes años estudiando la palabra de Dios y como les dije también, esto es una cuestión de todos los días, esto es una cuestión que usted tiene que pensar que va a durar toda su vida, pero en la medida en que usted vaya labrando esto, usted va aprendiendo a enfrentar los retos. Que sea la palabra de Dios lo que usted quiera conocer, hermano, lo que usted quiera entender, lo que usted quiera creer. Y esa es nuestra oración. Con mis hermanos en la congregación oramos. Oramos para que todos ustedes, los que están en Cristo y los que no están en Cristo, puedan llegar al conocimiento de Él, puedan entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Para eso estamos nosotros, para ayudar a fundamentar esa fe, porque en eso nos ha preparado el Señor. No ha sido mi destino, mi propósito el que yo hoy esté enseñando la palabra, fue el Señor el que me trajo hasta lo que hoy me ha traído, el que me puso en la condición en la que hoy estoy. Y yo respondo a eso y gracias a Dios le doy porque veo cómo funciona. Amén. Como siempre, si tiene alguna inquietud, por favor escríbanos. Podremos ayudarle de alguna manera si usted quiere. En fin, y lo insto a que se anime, a que siga adelante en esta fe. Y si nos quiere ayudar, pues aquí le dejo esta recomendación. Por favor, sepa que el Señor sabe recompensar a aquellos de corazón bueno y generoso. Padre bendito, te doy gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y yo creo, como dices en ella, que ella no volverá a ti vacía. Sé que ella, Señor, tu palabra, hará lo que tiene que hacer en el corazón de las personas. Te pido por aquellos que en este momento están clamando por conocerte, por saber de ti, que tienen temor, Señor, de pronto a meterse en algo que no es, pero yo te ruego, así como te mostraste en mi vida tan puro y claro, muéstrate en la vida de todos ellos, Señor, para que ellos entiendan que tú no eres una religión, ni una tradición, ni una doctrina humana, sino que tú eres verdadero, real. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.